Hola, en este video vamos a ver las consideraciones para diseño de una tarjeta electrónica, un PCB, en el software de Proteus. Para esto voy a partir de este ejemplo. Vemos que tenemos este circuito electrónico a montar en una tarjeta PCB, hacer el diseño en una tarjeta impresa. Aquí tenemos como ejemplo un comparador análogo con un sensor de temperatura LM35, un potenciómetro como referencia y un indicador por medio de un LED resistencia. Un circuito muy básico de alarma por indicador, alarma de temperatura. Entonces lo primero que se requiere es hacer un esquemático para simulación, para comprobar que los componentes que están aquí puestos funcionan según un diseño CAD electrónico. Entonces primero en Proteus, en el módulo ISIS o módulo de esquemático, se procederá primero a poner los componentes para simulación. A la hora de poner los componentes de simulación, empezamos por el LM35 y debemos verificar que aparezcan aquí en la parte superior modelo esquemático, significa que lo podemos simular. Lo seleccionamos. Para el comparador análogo, una referencia puede ser el LM339, que es un comparador análogo, pero encontramos acá que nos dice que no hay modelo para la simulación. Entonces, para simularlo vamos a escoger el comparador 1 dado por Proteus. Aquí vemos un modelo de comparador genérico, lo seleccionamos, ponemos un LED. Para esta simulación voy a escoger un LED rojo para la simulación. La resistencia de protección de este LED, que la voy a escoger de 220 tal cual el esquemático, y el potenciómetro para la simulación será en este caso por HG. Aquí vemos que siempre nos ha aparecido en la parte superior modelo. Después vamos a ver la relevancia de que aparezcan también en este campo. Teniendo todos los componentes, los iré trayendo y conectando para generar el circuito finalmente para la simulación. Ya elaborado el circuito electrónico en Proteus, este software es muy intuitivo y muy fácil de conectar todos los diferentes componentes. Entonces ya tenemos aquí el circuito y corroboramos que corresponde al circuito planteado, al esquemático planteado. Aquí las únicas diferencias que podemos ver es que este conector de potencia, Proteus ya lo entiende por defecto a 5 voltios y este lo entiende como tierra. Para que corresponda a la foto del esquemático planteado que nos decía 15 grados Celsius, simplemente un detalle para poder hacer la simulación, pongo aquí 15 grados Celsius y voy a dar acá play a la simulación. Vemos que si el potenciómetro está a un extremo, se enciende el LED. Si lo llevamos al otro extremo, se apaga el LED. Entonces tenemos un correcto funcionamiento de este circuito para simulación. Pero si queremos fabricar esta tarjeta ya para hacer un prototipo o para producción comercial, hay varias cosas que hay que tener en cuenta, como por ejemplo, este comparador análogo es un genérico, no es una referencia comercial. Este circuito necesita 5 voltios y tierra para funcionar, pero no se estipula por ningún lado de dónde provienen estos 5 voltios y tierra. Es necesario la conexión de una fuente, una batería, cualquier tipo de sistema que alimente este circuito. Y otras consideraciones que hay que tener en cuenta, por ejemplo el potenciómetro. En muchas tarjetas de control el potenciómetro no irá soldado propiamente en la tarjeta, sino irá soldado por medio de cables hacia un tablero de control para que el usuario pueda mover este potenciómetro y así ajustar o parametrizar este sistema de control. Por lo tanto, es necesario la elaboración de un segundo esquemático. Entonces este es simplemente para la simulación. Y otro detalle muy pequeño que podemos ver acá es que este comparador análogo parece que no tuviese alimentación, ya que el simulador entiende que este circuito
ya está alimentado, por lo tanto no es necesario conectarle la alimentación. Pero si en la vida real no alimentamos este integrado, no va a funcionar. Por lo tanto, vamos a requerir la creación de un segundo esquemático. Este componente, este esquemático que tenemos acá, lo podemos guardar para una simulación, para tenerlo en unas memorias de diseño. Le voy a dar el nombre de esquemático 1 o esquemático para una simulación. Ahora vamos a crear un segundo esquemático que ya sea para el diseño de la tarjeta, donde habrá que hacer cambio en algunos componentes y poner unos demás. Vamos a empezar por el sensor LM35 y nos damos cuenta que ese fue el que escogimos previamente la simulación, pero ahora nos vamos a tener cuidado y vamos a observar que aparezca en esta ventana un PC Preview. Este esquema que vemos acá se llama footprint, significa que este elemento tiene una representación en tarjeta circuito impreso, entonces nos va a servir para la hora de fabricar la tarjeta. La resistencia de protección del LED será esta. Vemos que tiene una representación en la tarjeta, lo seleccionamos. El LED, si seguimos seleccionando el LED rojo, nos damos cuenta que no tiene una representación en la tarjeta, pero como ya no vamos a crear un esquemático para la simulación, sino para desarrollar la tarjeta, vamos a escoger el LED genérico que nos aparece acá, que aquí sí aparece con una representación de circuito impreso. Lo seleccionamos. El comparador análogo necesitamos una referencia comercial. Yo voy a escoger por ejemplo el LM339, que es un integrado que tiene ya 4 comparadores análogos. Vemos que tiene su representación en la tarjeta impresa en el PCB. Lo seleccionamos y ya tendríamos la mayoría de los componentes. Recordemos cuáles son los componentes: el comparador análogo, que es el LM339, la resistencia de protección del LED, el LED, el LM35, nos hace falta el potenciómetro. Como previamente he comentado, como buena práctica de diseño, el potenciómetro no es conveniente soldarlo en el PCB, sino por medio de un cable llevar su conexión hacia la tarjeta impresa. Por lo tanto, vamos a necesitar un conector. Un conector muy útil puede ser el conector GPD3, donde este conector, que tiene el macho y el hembra, el macho que se solda a la tarjeta y el hembra del cable, nos permite cablear o poner a cierta distancia el potenciómetro de la tarjeta impresa, y este potenciómetro ponerlo en un panel de control muy fácilmente. Entonces vamos a poner este conector. Este conector lo vamos a encontrar en la categoría de conectores y en la subcategoría Single Line, que es con una sola hilera de pinas. Vamos a escoger un conector de 3, así se vería este conector EGP en la tarjeta impresa. Y finalmente nos queda, este circuito necesita alimentación, necesita 5 voltios y tierra, eso tiene que llegar por medio de un conector. Entonces, para lo cual voy a utilizar un conector GP de 2, que representaría el cable de la fuente, el cual viene y suministra los 5 voltios a esta tarjeta. Entonces voy a escoger aquí un conector de 2 y ya tendríamos todos nuestros componentes. Procederé muy rápidamente a hacer el circuito electrónico para el diseño de la tarjeta. Ya he realizado este segundo esquemático, donde están todos los componentes. Recordemos, el comparador análogo en este caso ya será el LM339, la resistencia de protección del LED, el LED, el LM35. Aquí vamos a ver unos pequeños cambios. Por ejemplo, el comparador ya tiene su alimentación, ya al ser un integrado real es necesaria la alimentación, y además para la fabricación del PCB. El potenciómetro ya no se encontrará acá, sino es un conector de 3 pines
conectado entre BCC y tierra, tal cual como se estableció en la simulación, para luego en la fabricación de este circuito se pueda con un cable colocar a cierta distancia a la que se necesite este potenciómetro, y además se ha indicado que la fuente llega por medio de un conector de 2 pines a este circuito para poder ser alimentado. Entonces aquí vemos que tenemos todos los componentes. Si nosotros intentamos simular, algunos componentes nos van a dar error, entonces recordemos que este esquemático no es para simulación, sino es para fabricación del PCB, donde vamos a encontrar bastante la presencia de conectores, que es la principal característica de un esquemático para la fabricación de un PCB. La presencia de conectores y que sí hay alimentación para los integrados. Guardaré este segundo esquemático. Ya tendremos dos esquemáticos, uno para la simulación, para simulaciones posteriores, y otro para la fabricación de tarjeta. Entonces de aquí en Proteus luego se pasará al módulo Ares, ya sea para diciéndole directamente en el icono o dando por nuevo PCB, donde este módulo Ares se va a encargar de llevar todos estos componentes y permitirnos hacer las conexiones para una tarjeta impresa. Ya en Ares haremos la tarjeta de circuito impreso, donde se pueden utilizar las opciones de autoplacer y autorouter para que el mismo Proteus nos ayude a colocar los componentes y hacer las rutas, pero al ser pocos componentes los pondré y manualmente haré las conexiones. Aquí pondré los componentes empezando por el más grande. En este caso será el comparador análogo, luego el LM35, donde yo puedo colocarlo en la ubicación que necesite, que requiera en el momento. El diodo LED y la resistencia de protección. Por ejemplo acá, la resistencia de protección. El conector del potenciómetro. Por ejemplo acá. Y finalmente el conector que trae la alimentación. Ya tenemos aquí todos los componentes. Lo siguiente es hacer las rutas, donde nosotros podemos escoger qué caminos deben seguir estas rutas. Por ejemplo, aquí nos dice que este conector, el número 3, debe conectarse a este pin. Podemos escoger el ancho, la forma de las pistas, las que queramos. Procederé a hacer las conexiones muy rápidamente de este circuito impreso. Ya realizada la conexión de todos los componentes, simplemente he movido esta resistencia, la he rotado 90 grados para que me sea más fácil conectar este pin. Pero ahí vemos todos los componentes. Es vital aplicar normas en la fabricación de tarjetas con respecto a los anchos de las pistas, las formas y la ubicación de los componentes, lo cual puede ser investigado en las normas o investigado en videos posteriores. Esta ya será nuestra tarjeta impresa, la cual puede ser modificada para ser más grande o más pequeña dependiendo del gusto. Para tener una idea de cómo se va a ver nuestra tarjeta, Proteus tiene una herramienta para poder visualizar de forma tridimensional la tarjeta resultante. Aquí tenemos todos los componentes y las pistas de nuestra tarjeta, nos podemos dar una idea. Ya como último paso para tener una mejor idea de la tarjeta resultante, vamos a definir el tamaño de la tarjeta. Voy a regresar al circuito. Vamos a crear un rectángulo que corresponde al tamaño de la tarjeta y voy a definirlo de este tamaño, dando nuestro rectángulo amarillo. Y volvamos a ver la visualización 3D de nuestra tarjeta. De vuelta en la visualización 3D ya tendremos un aspecto
más general de cómo quedará nuestra tarjeta, ya con bordes y todos los componentes.